Bueno, ustedes saben que estamos hablando acerca de la economía del reino. Hoy terminamos las enseñanzas acerca de las ofrendas. Y yo no sé a usted, pero para mí fue una bendición tan linda. Y de veras que cambió mi perspectiva de ver la ofrenda. Ahora yo veo mi ofrenda desde una posición diferente. Amén. Y hoy, cerrando esas enseñanzas dentro de la economía del reino, todavía no hemos terminado economía del reino porque es mucho lo que se tiene que hablar, pero cerrando la enseñanza de las ofrendas, hoy vamos a hablar acerca de la ofrenda perfecta. Pero como ustedes saben, tenemos un testimonio antes. ¿Por qué hemos puesto estos testimonios? Porque la palabra tiene que ir acompañada de poder. Amén. Porque le hemos dado gracias al Señor, porque en medio de esta situación que para nadie es fácil, hemos visto cómo Dios sigue haciendo, sigue obrando, porque Dios no se detiene. El mundo prácticamente se detuvo por un virus microscópico. Vea, tremenda artimaña, ¿verdad que sí? Pero Dios siguió haciendo y Dios sigue haciendo. Y Dios se sigue moviendo a través de su pueblo. Cuando usted toma la palabra, usted la activa, usted espera en ella, algo tiene que pasar. Entonces, por favor, vamos a poner atención a este testimonio. Bendiciones, hermanos. Quiero contarles un testimonio que el Señor hizo con mi familia, con mi casa. Y bueno, hace ya más de 5 años mi mamá estaba tratando de resolver un cobro de un seguro que le estaban haciendo, del cual ella nunca gozó para el periodo del 2007 al 2012. Ella llevó toda la documentación donde garantizaba que ella no gozó de ese seguro, porque incluso le llegaron a rebajar más de 1 millón de colones y otros cargos sin consentimiento. Cuando ella llevó la documentación, se la denegaron, le dijeron que no procedía y que ella tenía que cancelar otro monto mayor para que pudieran quitarle ese tema del seguro. Así que bueno, realmente pensamos que porque ya se había hecho un rebajo de más de 1 millón de colones, la situación ya se había calmado o ya se había terminado. Pero hace un año, cuando íbamos a hacer un trámite, nos dimos cuenta que nuestra casa estaba embargada a causa de eso. Y bueno, para nosotros realmente fue una preocupación, lo confieso, pero aún así teníamos la certeza de que el Señor tenía el control de todo. A mi mamá le recomendaron un abogado, ella se dirigió a San José, y este abogado le garantizó que todo se iba a resolver, que todo iba a estar bien, pero que debía cancelarle toda la tramitología con anticipación. Así que mi mamá sí hizo, le pagó todo antes de que él pudiera comenzar. Y bueno, para no cansarlos, al día de hoy no sabemos nada del abogado, pues le robó, dejó de trabajar en el caso, que incluso a mi mamá le llegaron a hacer otros cobros por irresponsabilidad del abogado. Lo comenzamos a llamar justamente este año, no contestaba, lo llamamos de otro número diferente, ahí sí contestó y mi mamá le dijo, bueno, ¿qué está sucediendo? Él le decía que por la pandemia y todo. En fin, pues sabemos que no actuó con ética, y entonces mi mamá lo que hizo fue buscar otra abogada más cerca de donde vivimos. Y ahí nos dimos cuenta que ya no era solo la casa, sino también el carro que estaba embargado y otro cobro más. Así que bueno, realmente le estábamos pidiendo al Señor mucha sabiduría y que tomara el control de esta situación, porque ya estábamos comenzando a tener mucho susto. La abogada le decía, no, cancele ese dinero, cancele lo que le están diciendo. Pero mi mamá decía, yo sé que Dios es justo y no, eso no puede proceder, porque ya yo llevé toda la documentación de que no gocé de eso, me hicieron rebajos y aún así me siguen cobrando. Entonces creemos de que Dios es nuestro abogado por excelencia. Así que bueno, mi mamá nuevamente se armó de valor, llevó la documentación de nuevo, pero honestamente
no teníamos mucha certeza de que se lo iban a aprobar. Aún así, el domingo, cuando la pastora predicó sobre el Espíritu Santo que intercede con ese gemir, mi mamá me contó que nunca había sentido ese anhelo, esa pasión, ese fuego por interceder de esa forma. Dice que era un gemir que salía de lo más profundo de su ser, y comenzó a interceder por eso, y yo también estaba orando por eso. Y bueno, después de 8 años, para no cansarles, el martes recibimos un papel que decía: y por tanto está anulado todos los cargos que se le han hecho a la señora Emily Shah. Así que, hermanos, ese día danzamos, nos regocijamos en el Señor, terminamos sudadas de la alegría, porque sabemos que eso fue el Señor, no tiene otro nombre. Yo los quiero invitar a que, si están sus posibilidades, se congreguen. Sé que el Señor sigue orando, Él seguirá haciendo su obra, pero también sé que hay milagros que el Señor quiere hacer en su casa, que se desatan en su casa de adoración. Por eso Él dice: no acostumbren como los otros a no congregarse. Así que los invito, y que el Señor los bendiga. El Señor es nuestro abogado, amén. Él da la cara por nosotros, Él da la cara por sus hijos. Muy bien, la ofrenda perfecta. Quiero que por favor abran sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 10. Hebreos, capítulo 10, vamos a estar hablando sobre este capítulo hermosísimo del libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Lo vuelvo a repetir: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En la ley, bajo el antiguo pacto, el Señor le decía a su pueblo cómo debían de hacer los sacrificios, porque no fue a la manera del hombre, era a la manera de Dios. Pero también les decía cómo tenían que ser, o la condición que tenían que tener aquellos animales que se ofrecían como sacrificio, como ofrenda. Y decía el Señor que cada uno de estos animales, corderos, palomas, etcétera, debía de ser sin defecto, porque si no, Él no los aceptaría. De hecho, cuando los israelitas, mire qué tremendo, los israelitas empezaron a ofrendarle al Señor los animales cojos, ciegos, enfermos y con defecto, el Señor les pide cuentas. Vámonos a Malaquías, capítulo 1, versículo 8. Increíble, ¿verdad? Con tanto que agradecer al Señor que su pueblo le ofreciera lo que no servía. Dice: ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tiene nada de malo, cuando el Señor había sido muy claro cómo tenían que hacer los animales. Sacrifican animales cojos o enfermos y piensan que no tiene nada de malo, porque no tratan de ofrecérselos a su gobernante. ¿Creen que él estaría contento con ustedes? ¿Se ganarían su favor? Dice el Señor Todopoderoso. Aquí el Señor lo que les estaba diciendo era: ¿por qué eso que ustedes me ofrecen a mí, que son animales ciegos, cojos y enfermos, por qué no se los dan a otros? ¿Acaso otros estarían contentos con lo que ustedes están ofreciendo? El problema es que el hombre se acostumbró a darle las obras a Dios. El problema es que el hombre se acostumbró a darle a Dios lo que Él no quiere. Me pregunto yo, ¿nos acostumbraremos nosotros a que Dios nos dé las obras? ¿Verdad que no? Si usted no quiere sobras de parte de Dios, no le dé las obras a Él.
Ese animal tenía que ser sin defecto. Y la palabra sin defecto significa ser íntegro. Porque aquel cordero que se sacrificaba era el prototipo o el símbolo del Hijo de Dios que iba a tomar el lugar de ese cordero, haciendo la ofrenda perfecta. Por eso es que Jesús tenía que ser íntegro, tenía que ser sin falla, porque igualmente, dependiendo de la integridad y de la santidad de Jesús, así Dios aceptaría o no su sacrificio. El problema del antiguo pacto en el Viejo Testamento era que ningún sacrificio podía quitar el pecado. Ningún sacrificio podía quitar el pecado. Por eso es que el autor del libro de los Hebreos dice lo siguiente en el versículo 1 y en el versículo 2 de Hebreos 10, estamos en Hebreos 10, dice: la ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Porque todo el Antiguo Testamento era un prototipo de lo que venía o iba a pasar en el Nuevo Testamento. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. Versículo 2 dice lo siguiente: de otra manera, no habrían dejado ya de hacerse sacrificios, pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpable de pecado. Aquí lo que está diciendo el autor del libro de los Hebreos es que si aquellos sacrificios que se hacían bajo el viejo pacto hubiesen logrado acabar con el pecado, ¿por qué se tenían que hacer todo el tiempo? ¿Por qué se tenían que repetir año con año? Es más, ni año con año, porque vemos, por ejemplo, cómo Job hacía sacrificios 3 veces al día. La repetición de esos sacrificios únicamente nos muestra su inherente debilidad. Nada más nos demuestra que aquellos sacrificios no cumplían con la gran promesa de quitar toda la culpa y todo el pecado del hombre. Versículo 3 dice lo siguiente: pero en estos sacrificios cada año se hacía memoria de los pecados. Vea usted qué cosa más tremenda. Aquel sacrificio que se hacía recordaba el pecado. Quiere decir esto, que cuando aquel hombre, porque eran los hombres, los cabezas de hogar, los que ofrecían sacrificio, iban al tabernáculo, lo que hacían era traer a la memoria los pecados. Quiere decir que cuando ofrecían sacrificio era: mentí, robé, adulteré, forniqué, maté. Lo que se ofrecía ahí era un recordatorio de todo lo malo que se había hecho. ¡Qué tremendo! Recordar siempre el pecado. Fui una adúltera, fui un ladrón, fui una prostituta, fui un mentiroso. Todo esto pasaba bajo el viejo pacto. Pero vea qué lindo, cuando se da la ofrenda perfecta, cuando se da el sacrificio de Cristo, vea usted lo que pasa. Vámonos a Mateo 26, 28. En el antiguo pacto, cuando se ofrecían los sacrificios, se recordaba todo el pecado.
Pero cuando Cristo vino a hacer la ofrenda perfecta, la ofrenda del Padre, para quitar el pecado y la culpa de la humanidad, pasa esto. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Remisión. La palabra griega áfesis. Y áfesis significa libertad, significa perdón, significa dejar, significa entregar. Porque bajo el nuevo pacto de la ofrenda perfecta, del sacrificio perfecto, ya no recordamos el pecado. Ahora vamos delante de Él y recibimos libertad, recibimos perdón, porque dejamos el pecado ahí y Él nos entrega libertad y perdón. Amén. La ofrenda perfecta, el sacrificio perfecto nos da completa libertad y perdón absoluto. Perdón absoluto. Vámonos al versículo 4. Dice así: ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos, dice, quite los pecados. El sacrificio de estos animales, la sangre de esos animales solo cubría momentáneamente el pecado. La palabra expiación en hebreo es la palabra copar, y copar significa cubrir. Cubría el pecado por un tiempo, pero no lo podía quitar. Solamente Jesús, amén, solamente Él puede quitar el pecado, borrar el pecado suyo y el pecado mío a través de su sangre preciosa, de su sacrificio perfecto. Nuestros pecados fueron echados en el fondo del mar. El acta de decretos que había en contra nuestra fue clavada en la cruz del Calvario, amén, y de ahí nada ni nadie la puede bajar. Versículo 5. Hay muchas sorpresas, hay muchas sorpresas. Versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, ¿quién dice? Jesucristo. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Quiere decir que Dios mismo no se sentía cómodo con esos sacrificios. Que Dios mismo no quería ya esos sacrificios. Imagínese usted y yo andando con un corderito, o con toros, o con palomas. Se hubiese acabado esas especies de la faz de la tierra. ¿Cuántos necesitaríamos? Porque recordemos que no quitaba el pecado, nada más lo cubría momentáneamente. El Señor no quería ya esas ofrendas, no le agradaban. Entonces, como dice el versículo 5, mas me preparaste cuerpo. Estaba preparándole cuerpo al Cordero sin defecto, que venía a sustituir al Cordero Pascual. Porque en vez de todos esos sacrificios que ya no le agradaban, Él quería un sacrificio para siempre. Él tomaría nada más ese sacrificio que venía de parte de Jesús. Amén. En Cristo se cumplen todas las exigencias de todas las ofrendas. La ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa, la ofrenda por la paz, la ofrenda por la purificación. Un sacrificio para siempre. Versículos 6 y 7. Por eso es que, aunque usted haga humanamente, aunque usted camine kilómetros para ir a ver no sé a quién, aunque usted golpee su cuerpo, ya se hizo un solo sacrificio para siempre. Dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Versículo 7.
Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. La obediencia absoluta de Jesús hizo que su ofrenda fuera perfecta. No le entregue ofrendas al Señor que no vayan acompañadas por obediencia, porque Él no las acepta. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Fue la obediencia de Jesús en todo. No al 99.9, 99.9 es desobediencia. Jesús fue obediente en todo, por eso la ofrenda de Él es perfecta, es sin mancha, amén. Le vuelvo a repetir, no dé ofrenda sin obediencia, amén. El sacrificio de Jesús fue predestinado, estaba desde antes de la fundación del mundo. No fue algo que a Dios se le ocurrió. Pero ¿por qué así? Porque ya Dios sabía, porque Él nos hizo y nos dio libre albedrío que íbamos a necesitar ese sacrificio. Porque la naturaleza humana es rebelde, usted no produce obediencia. ¿Me explico? Nosotros no producimos santidad. Todo eso lo adquirimos cuando tenemos una relación con Él. Primera de Pedro 1:20. Dice así: Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes desde antes de la creación del mundo. Ya Jesús conocía el plan del Padre y dijo que sí. A Jesús nadie lo mató. Él ofreció su vida porque Él era la ofrenda del Padre para la humanidad perdida. Amén. Ya Jesús lo sabía. Y en un acto voluntario, a Jesús no lo llevaron a la cruz. Jesús fue a la cruz. Y en un diálogo con Pedro, Él le dice, cuando Pedro le dice, es más, lo vimos el domingo, no vayas a Jerusalén. Y Él le dice, apártate de mí, Satanás. ¿No crees que si le pidiera a mi Padre 12 legiones de ángeles no estarían disponibles para mí? Claro que estaban disponibles, esperando un solo pensamiento del Hijo de Dios para llegar a su rescate. Pero Jesús lo hizo voluntariamente. Aquí hay algo muy interesante en estos versículos, porque el autor de Hebreos lo que hace es citar el Salmo 40, versículos del 6 al 8. El autor de Hebreos toma ese salmo, el Salmo 40 y estos versículos. Dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Qué lindo que no se hubiese tenido que ofrecer sacrificios por el pecado, porque el hombre decidió ser santo, pero vimos que eso no pasó. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. Eso es lo que se conoce como un salmo mesiánico. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Aquí David, inspirado por el Espíritu Santo, alaba al Señor por haberlo librado de un peligro grande y declara que los sacrificios y presentes que les lleva el adorador no se comparan con la obediencia y la determinación de hacer la voluntad de Dios. Si usted es una persona rebelde, insujeta, Dios no toma sus ofrendas. No se dice amén, pero es amén. Pero aquí hay una frase muy interesante en este Salmo 40 que dice así: has abierto mis oídos. Pero la palabra abierto aquí es horadado.
horadado. Y este versículo, esta frase, y eso se lo menciono nada más, se refiere a Éxodo 21 del 1 al 6. ¿Se acuerdan? Esclavo por amor. Lo que está hablando el salmista aquí, le recordaba aquella ley de Éxodo 21 del 1 al 6. Usted lo lee en casa. Después de cumplir un tiempo como esclavo, al 7º año, aquel hebreo, aquel judío, tenía la opción de emanciparse y buscar la libertad. Si había encontrado esposa sirviéndole a su amo, se llevaba a su esposa. Si había tenido hijos sirviéndole a su amo, se llevaba a sus hijos. Pero había otra opción. Si aquel esclavo decía, es que por mi amo yo tuve esposa, por mi amo yo tuve hijos, gracias a él tuve de comer, gracias a él tuve casa, estoy tan agradecido con él que yo no me quiero ir. Estoy tan agradecido con él que yo le quiero seguir sirviendo. Entonces llegaban, cogían a aquel hombre y en su oreja derecha, detrás de la puerta de la casa de su amo, la traspasaban. Cuando veían un hombre con su oreja horadada, con su oreja traspasada, la gente decía, ahí va un esclavo por amor, ahí va un hombre que tuvo la opción de separarse de su amo, pero por amor a su amo, porque su amo le había amado, decidió seguir sirviéndole, esclavo por amor. Usted y yo deberíamos de ser esclavos por amor. Tenemos la opción de servirle a él o no servirle. Tenemos la opción de amarle a él o no amarle. Yo no sé cuál va a ser la escogencia suya. Yo escogí servirle a él. Yo escogí ser una esclava de él y lo hago por amor. Tuve la opción de no hacerlo, pero la escogí. La escogí. ¿Quién aquí escoge la opción de ser esclavo por amor? Amén. Es que con él estamos seguros. Con él estamos protegidos. Con él no nos va a hacer falta nada. Amén. Somos los esclavos más felices de toda la humanidad. ¿Quién dice amén? Por amor somos esclavos por amor. Versículo 10. Versículo 10 dice así: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Somos santificados. Nuestra santificación está fundamentada en la ofrenda de Jesús. Él como ofrenda nos santifica. Amén. Nos santifica. Santificados es la palabra hebrea, griega, hagiazo, que significa puro de mente. Es que aquí empieza todo. Aquí empieza el pecado. Aquí usted verá si de aquí pasa acá y de acá pasa a ser una acción. Santificado, puro de mente, significa sin culpa, significa inocente, significa limpio, por más grave que haya sido su pecado. Si tomamos esa ofrenda para nosotros, Él nos limpia la mente. Somos limpios, inocentes, sin pecado. Dígame, ¿quién más puede hacer eso sino nuestro Cristo? Dígame, ¿bajo qué otro pacto podemos nosotros ser declarados inocentes? Sino bajo el pacto de nuestro amado Jesucristo. Yo no sé si aquí alguien mató. Yo no sé si aquí alguien robó. Yo sí sé aquí que hay alguien que mintió, porque todos mentimos. Yo sí sé que aquí alguien le falló al Señor, porque todos le fallamos. Pero hay un veredicto. Limpio, inocente, sin culpa,
Porque no solamente nos limpia, sino quita la culpa del pecado. Gloria a su nombre. Cristo, la ofrenda perfecta, una vez y para siempre. Ya usted no tiene que andar de rodillas para ir a no sé a dónde. Amén. Ya usted no tiene que hacer ningún tipo de penitencia. Cristo lo hizo una vez y para siempre. Ya no eran necesarios más sacrificios. Ya no son necesarios más rituales, más ritos. La religión siempre te va a imponer rituales. La religión te va a decir que te tenés que ganar la posibilidad de ser limpio, limpia. No es gratuita. La ofrenda fue gratuita. Amén. El precio se pagó en la cruz del Calvario. El precio lo pagó Cristo, puro de mente, sin culpa, inocente, limpio. Gloria a su nombre. En la cruz del Calvario, Él grita: tetelestai, tetelestai, pagado por completo, consumado es. En la cruz del Calvario dijo: tu deuda es cancelada. Tu deuda es cancelada. No hay deuda. No hay deuda. Gloria a su nombre. Gloria. Jesús no dejó a medias nada. Nada. Todo lo hizo completo. Y mire qué tremendo ser sacerdote. ¿A quién le hubiese gustado ser sacerdote en el antiguo pacto? No, a mí tampoco. Ya, qué tremendo, qué vida. Todo el tiempo de pie. Todo el tiempo recibiendo los sacrificios que decían pecado, 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 pecado. No descansaban. Aquel era un trabajo extenuante porque no se podían sentar. Pero Cristo hizo su sacrificio de una vez y para siempre. Y dice la palabra que está sentado a la diestra del Padre. Amén, intercediendo en este mismo momento por usted y por mí. Y esto es muy importante, esta posición de Cristo es muy importante. Porque le vuelvo a repetir, el sumo sacerdote y los sacerdotes del templo ministraban de pie todos los días. Pero Cristo está sentado a la diestra del Padre en una posición de reposo. De reposo. Pobrecitos los del antiguo pacto, los sacerdotes, sumos sacerdotes, de pie trabajando, pero Cristo está sentado a la diestra del Padre. ¿Sabe por qué? Pagado por completo. Pagado por completo. Aquellas ofrendas eran imperfectas, aquellas ofrendas eran momentáneas, aquellas ofrendas no quitaban el pecado, pero Él lo hizo todo como el Padre dijo que lo hiciera. Su voluntad, la kenosis, se vació Él para hacer la voluntad del Padre, se llenó del Padre. Por eso es que Él puede estar sentado en una posición de reposo. Ahora usted entiende por qué está sentado. Amén. Mire, la voluntad del Padre fue que Cristo viniera a sacar a su pueblo de las tinieblas a la luz. El plan del Padre a través de Jesucristo era sacarnos a usted y a mí del lodo cenagoso del pecado, liberarnos de la esclavitud de Satanás, porque Satanás tiene esclavos, no por amor, no por amor. Ese fue el plan del Padre a través de Cristo, para que fuéramos limpios y verdaderos adoradores, que entráramos en el mismo reposo del Señor. Cristo está sentado a la diestra del Dios Padre, porque ya todo lo hizo y lo hizo perfecto. En una posición de reposo. Usted y yo tenemos que tener la misma posición de reposo. Cristo lo hizo. Cristo lo hizo.
Lo hizo por usted y por mí, tomó nuestro lugar, padeció y sufrió para que usted y yo tuviésemos paz. Amén. Por su llaga fuimos nosotros curados. Pagó el precio de nuestra paz. Todo lo que nosotros lleguemos a necesitar está provisto en la cruz, porque Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos en su pobreza. Nos dio sanidad, salvación, perdón de pecados, vida eterna, restauración, liberación. Todo nos dio la ofrenda perfecta. Pero Dios quiere un pueblo santo, amén, que le diga sí a su obra redentora. Nuestra santificación, ¿qué significa santo? Apartado para Dios. ¿Qué significa santo? Diferente. Se fundamenta en la voluntad de Jesús, no en nuestra propia voluntad. Porque al hombre le gusta pecar. Porque si no, usted no estaría aquí. Fue la voluntad de Cristo, no fue la voluntad nuestra. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Nuestra santificación está fundamentada en la ofrenda que Él se hizo ofrenda. Amén. Él se hizo ofrenda. Nuestra santificación no puede estar fundamentada en las ofrendas nuestras, porque nosotros nunca jamás en la vida, ni siquiera se acerca, le podremos dar al Señor lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Amén. Y muchas veces la ofrenda que nosotros le damos a Él viene contaminada. Usted ofrenda, pero no le habla a su hermano o a su hermana. Dios no acepta esa ofrenda. Usted ofrenda, pero está en pecado. Usted ofrenda, pero no es obediente. Dios no recibe esa ofrenda. Esa ofrenda no provoca absolutamente nada. Por eso ninguna ofrenda que nosotros demos, ni ningún ritual podrá santificarnos a nosotros como Él sí lo ha hecho. Amén. Versículo 16 dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Aquí vuelve a tomar el autor de Hebreos otro versículo de la Biblia, del Antiguo Testamento. Aquí se está refiriendo, nada más se los menciono, a Jeremías 31:3, donde habla de este mismo pacto. Esto fue algo profético. Pondré mis leyes en sus corazones. El nuevo pacto se da, le vuelvo a repetir, por la ofrenda perfecta. Pero tiene que haber una transformación en mi interior. La obra de Dios en nosotros empieza de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Amén. Cambiando el hombre interior. Si usted está aquí sentado, sentada, y usted se dice cristiano, cristiana, usted no puede sentir gozo o placer haciendo las cosas que hacía antes, porque entonces estamos mal. Hay una transformación en el corazón. Amén. Y aunque usted nadie le vea, usted sabe que hay unos ojos que sí le están viendo. Amén. Dice: escribiré su ley en sus corazones. Aunque usted nadie le vea, usted sabe que usted se tiene que comportar igual, tanto en público como en privado. Aunque usted nadie le vea, usted se tiene que comportar igual que como se hubiese comportado aquí en la iglesia. Hay gente que tiene ropa para los domingos y ropa para el resto de la semana. Bueno, a mí me acostumbraron así. La ropita de la iglesia era la ropita de la iglesia. ¿A quién más le acostumbraron? A los de mi época. Amén, ¿verdad que sí? Sí. Ya no nos acostumbraron a eso. Era ropita ir a la iglesia. Pero yo no estoy hablando de eso.
Mujeres, el vestido que usted no se pueda poner en la iglesia, no se lo puedo poner en la calle. ¿Entiende lo que le estoy hablando? Amén, 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 amén. Amén. Porque entonces la ley del Señor no está escrita en el corazón. Esta ofrenda perfecta nos transforma. El amor de Dios nos transforma. Miren, el lunes en la noche yo tuve una experiencia tan linda con el Espíritu Santo. El domingo en la noche estaba yo encerrada en el cuarto orando por el acontecimiento del lunes pasado. Y el Señor me puso en posición de parir. Y me dijo, te vas a poner como se ponía el profeta Elías, porque vas a parir la lluvia para este pueblo. Y me puse en posición de parir. Pero el lunes en la noche fue diferente. Me volví a poner en esa posición, pero sentí el abrazo del Señor, el amor de Dios. Y sabe que yo lloré. Y es por ese amor. Ni siquiera es porque haya un infierno, porque hay un infierno, ¿ah? La persona que le diga que no hay un infierno es doctrina errada y equivocada. Hay un infierno. Pero yo me quiero mantener en santidad, no por el infierno, no por temor. Yo me quiero mantener en santidad por el amor con el que Él me ha amado a mí. Amén. Es por amor. Todo es por amor. ¿Quién dice amén? Y vea qué lindo. Porque cuando Él pone esas leyes en el corazón, dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pero trafiqué con droga. ¿Quién? Pero fui adúltera. ¿Cómo? Cuando Satanás nos llega a acusar delante del Señor, si usted ha ido a Él con una actitud de arrepentimiento, el Señor le dice, yo no sé de lo que me estás hablando. Yo no sé de lo que me estás hablando. Gloria a su nombre. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Sin culpa, limpio. ¿Quién dice amén? Porque la ofrenda perfecta nos da perdón total. Y ese perdón es tan completo que el Señor dice, no, yo no me acuerdo. No, ¿de qué me estás hablando, Satanás? Te equivocaste de persona, que yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo. Y eso tenemos que hacerlo realidad en nuestra vida. Pero lo que nos cuesta a nosotros, y es una artimaña del diablo, es que estamos conscientes del perdón divino, pero nosotros mismos no nos perdonamos. Señor, perdóname, porque cuando yo era pequeñita desobedecí. Y ya usted tiene 50 años. Perdóname. Y el Señor, ¿de qué estás hablando? Señor, perdóname, porque cuando tenía 17 años forniqué. ¿De qué estás hablando? Ni Dios se acuerda y usted le recuerda. Ni Dios lo hace, porque se le olvidó su pecado, se le olvidó su transgresión. Usted para Él es limpio, usted para Él es sin culpa. Amén. Gloria a su nombre. Así que no viva en el pasado. Qué cansado que usted le esté recordando a Dios lo que usted hizo. Amén. Versículo 18. Pues donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda por el pecado. Gloria a Jesucristo. Ya no tenemos que andar con corderos. ¿Por qué? Porque Cristo lo pagó todo. Amén, todo. ¿Qué más hizo esta ofrenda perfecta para nosotros? Versículo 19. ¿Qué más hizo esta ofrenda perfecta por nosotros? Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. No solamente nos limpió de pecados, sino que nos dio libertad para entrar
en ese lugar santísimo. ¿Cuál es ese lugar santísimo? Es esa comunión con Dios. Es cuando usted es uno con el Espíritu, una con el Espíritu. Amén. En el antiguo pacto el sacerdote entraba con temor. Es más, al sacerdote le ponían unas campanitas en la sotana y se metía al lugar santísimo con una cuerda. Si las campanitas no se oían, jalaban la cuerda. Esto significaba que el sumo sacerdote había muerto, porque llevaba contaminación, había pecado. Gloria a su nombre. Esto ya no aplica, porque si no, creo que todos y todas estuviéramos muertos, ¿verdad que sí? El sumo sacerdote entraba con temor al lugar santísimo, pero nosotros hoy lo hacemos no solamente con libertad, sino con gozo. Amén, con libertad y con gozo. Tenemos ese gran privilegio por esa ofrenda perfecta que hizo Jesucristo. El sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo por la sangre del sacrificio de los animales. Hoy nosotros podemos entrar a ese lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Amén. Y no lo hacemos con temor, lo hacemos con gozo y lo hacemos con libertad, porque la sangre de Cristo nos abrió un camino nuevo y vivo para presentarnos delante del Señor, porque Él nos quitó todo. Versículo 22 dice: acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad de que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Acerquémonos. Ese es el llamado del Señor. Acerquémonos con esta purificación perfecta que dio la ofrenda perfecta, puros de mente, limpios de corazón, sin culpa, sin deudas. Amén. Acerquémonos. Pero es que ese era el problema cuando se escribió el libro de los Hebreos. Ese era el grave problema, que el pueblo había dejado de buscar la presencia de Dios. El autor del libro de los Hebreos le habla a un pueblo que se había apartado de Dios, a un pueblo que no tenía intimidad con el Espíritu Santo, a un pueblo que no tenía intimidad con Jesús. Y producto de esto las cosas estaban muy mal, porque en ese momento la iglesia tenía muchos problemas. Decían ellos que tenían problemas porque eran perseguidos, que tenían problemas económicos, que tenían problemas de mucha índole, pero eso no era cierto. Ellos solamente tenían un problema: se habían alejado de Dios. Y cuando usted se aleja de Dios, todo se viene a pique. Cuando usted se aleja de Dios, usted tiene problemas con el marido, usted tiene problemas con la esposa, usted tiene problemas con los hijos, usted tiene problemas con el vecino, usted llega a tener problemas con el de la electricidad, usted llega a tener problemas con todo el mundo. El verdadero problema era que no tenían una relación con el Señor. El verdadero problema era que se habían alejado de Dios y las cosas andaban mal. Pero ellos sabían cómo acercarse a Él. Era cuestión de hacerlo. Pero ¿cómo llegaron a este punto? ¿Cómo llegaron a enfriarse? ¿Por qué era que todo les salía mal a ellos? Versículo 25. No dejemos de congregarnos como acostumbran al hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Se enfriaron, las cosas empezaron a andar muy mal, tenían problemas de toda índole. ¿Por qué?
dejaron de congregarse. Estamos como en esos tiempos. Y cuando usted se deja de congregar, usted deja de tener fe, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Pero yo veo las transmisiones, no es lo mismo, porque ahí dice animándonos unos a otros. Está hablando de tener la comunión que como cuerpo de Cristo tenemos que tener. Porque cuando usted se aleja de Dios, usted se aleja de las personas de la iglesia. Cuando usted se aleja de Dios, usted se aleja de sus hermanos de la fe. Porque ¿cómo puede compartir la luz con las tinieblas? Entonces ahora sus amistades son otras. Entra el desánimo. No, es que ya no quiero volver a la iglesia. ¿Pero qué pasó? ¿Te hicieron algo? No, es que no quiero. Porque entran las distracciones. Próximo discipulado que van a tener ustedes, que ya lo di, van a ser distracciones fatales. No, este domingo no vayamos a la iglesia, vámonos a Puerto, que no se puede ir, por cierto. Terrible aquello. A pesar de que hay un culto a las 7, se pueden ir al culto después y irse para la playa. Ay, la pasó tan rico en Puerto, el agua estaba, el sol, la comida, aquello. Entonces, para el próximo domingo usted va a querer volver a ir, porque la pasó muy bien. El problema de no congregarse es que llega un momento en que ya a usted no le hace falta. El problema de no congregarse es que llegó un momento en que usted dejó el sacrificio de Cristo. Ya no le importó la santificación. Sus valores y sus principios empiezan a cambiar. Vea la importancia del congregarse. Sencillamente, ya no te hace falta. Se distrajo. Cayó en la trampa del diablo. ¿Y qué pasa cuando esto sucede? Versículos 26 y 27. Si después de recibir el conocimiento de la verdad, pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Ya qué tremendo. Solo queda una terrible expectativa de juicio. El fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Mire qué tremendo. Porque usted de hijo o de hija pasó a ser enemiga de Dios, enemigo de Dios. ¿Usted me entiende? Porque dejamos de congregarnos. Dice, si seguimos pecando después de haber conocido la verdadera enseñanza de Dios. Aquí le está hablando a gente que estuvo en la iglesia. Aquí le está hablando a gente que conoce de la palabra. Ningún sacrificio podrá hacer que Dios nos perdone. Esto es muy fuerte. No nos quedaría más remedio que esperar con un miedo terrible el juicio final, que es cuando los enemigos de Dios serán destruidos con fuego ardiente. ¿Usted cree que usted puede jugar con Dios? Con Dios no se juega. Todo por no congregarse. Porque cuando usted no se congrega, entonces vienen las tentaciones viejas, más fuertes todavía. Y usted empieza a darle de comer a la carne. Y se le olvidó que alguien pagó el precio de su santificación. Póngase de pie. No nos alcanzaría la vida para darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Pero no se descuide, no se distraiga, no deje de congregarse, porque usted puede llegar a ser y a convertirse en un enemigo de Dios, en una enemiga de Dios. Pero hoy le damos gracias al Señor, porque en su amor y su misericordia Él nos dice: acérquense, acérquense.
den un cambio. Si por un momento te desenfocaste, si por un momento vinieron las distracciones y apartaste tu mirada al Señor, es hora de que acudas al llamado. Acérquense. Es hora de ser agradecidos con Dios, porque Él pagó el precio. La ofrenda perfecta. La ofrenda perfecta. Si usted se ha sentido tibio, si usted se ha sentido en desánimo, es hora que usted vuelva a la comunión con el Espíritu Santo. Las mejores experiencias se tienen a solas con Dios, que es una experiencia diferente, que es hermosa a la experiencia de tener comunión de una manera corporativa. Pero no se le ocurra ni por un momento no honrar la ofrenda de aquel que se hizo ofrenda, aquel que por amor cumplió todo el plan del Padre, aquel que murió en una cruz para sencillamente darnos la oportunidad de que nos acerquemos a Él con libertad y con gozo, purificados, sin vergüenza, porque ya no hay pecado. Ya no hay pecado. Hoy podemos levantar las manos y decir: soy libre, sin culpa, limpio, inocente, porque santificado significa inocente, inocente, inocente. El pasado quedó atrás. Del pasado ya Él no se acuerda. Inocente, sin culpa, limpio de mente. Hoy damos gracias al Señor por esa ofrenda maravillosa, la ofrenda perfecta. Hoy le damos gracias por esa sangre derramada, que ya no cubre el pecado, sino que lo limpia. Hoy te agradecemos que podemos entrar a su presencia confiadamente, con libertad y con gozo. Es que no nos alcanzaría la vida para darle gracias. Inocente, inocente, sin culpa. Soy inocente, Él me ve inocente. Todo lo que me culpaba quedó atrás. Él no se acuerda de nada, tiene memoria selectiva. Gracias por tanto amor, gracias por tanta misericordia. Gracias, 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 Señor, por tanto amor, por tanta misericordia. ¿Qué sería de nosotros sin ti? Sanando mi corazón, mi casa se iluminó de tu luz. Porque cuando la luz entra, las tinieblas se tienen que ir. Adórelo, adórelo al que vive y al que reina. Dele gracias. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón, mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino
tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Vamos, dale gracias. Estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Dale gracias por tanto amor. Cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Dale gracias por esa seguridad. Dale gracias, dale gracias. Tú cuidas de la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú vives en mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú vives en mí. Gracias, Señor, por tu amor y por tu gran misericordia. No nos alcanzaría la vida para pagarte todo lo que hiciste por nosotros. Por eso es que aunque el mundo no lo entienda, lo entendemos tú y yo. Y hoy somos esclavos por amor. Esclavos por amor. Al amo más amoroso, al que cuida de su pueblo, al que nos dio todo, porque lo dio todo. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Nosotros decimos amén, amén y amén.